Manita de Gato. ¿Cómo están? Esto es Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado, y como saben, en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica y en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Y qué mejor de hablar cómo sentirnos bien que invitar a Edilberto Peña, nuestro neuropsiquiatra consentido de casa. ¿Cómo estás, Edilberto? Acá andamos, Ari, súper bien, empezando el año y hay que empezarlo bien. Exacto. Pues fíjate que tenemos mucho interés de que vinieras hoy porque acaba de pasar el Día Mundial contra la Depresión y también el día lunes famoso del Blue Monday. Sí. Ahorita vamos a hablar de qué significa cada una de estas cosas, pero sigue siendo vigente el término de la depresión estacional, esta depresión invernal, ¿o cómo se llama? Sí, que de hecho me gusta de repente decir con los pacientes y en público en general que los psiquiatras no descansamos en fin de año, es temporada alta para nosotros. Se le llama depresión blanca, es el título como muy romántico, pero el título del libro de texto es trastorno afectivo estacional. Y quiere decir esas personas que más allá que sentirme a veces tantito tristón, de verdad piso los criterios clínicos de depresión, con tristeza persistente, con poco disfrute, con alteraciones francas en el sueño, en el apetito, en la energía, que alteran mi funcionalidad, relacionado directamente a la época de fin de año. Esto va más allá de la latitud o el meridiano en donde vivas. No importa si estás en los países escandinavos que tienen 4 horas de luz al día o si vives en Ecuador. Sí y no, porque es un fenómeno que ya sabemos que es multifactorial. Los fenómenos biológicos están muy relacionados al sitio del mundo, el meridiano, etcétera, etcétera, y las horas de luz. Estas horas de luz modifican tu secreción de neurotransmisores súper relevantes para los ciclos importantes del cuerpo: sueño, vigilia, apetito, saciedad, funcionamiento sexual, secreción de hormonas, incluidas las hormonas sexuales, también el apetito sexual disminuye, y se modifican todos estos reuniendo los patrones de la depresión, pero no son los únicos factores que están asociados. Los otros factores asociados tienen que ver con factores socioculturales. Es el fin del año, es momento de reflexión. En la reflexión, pues voy a sacar puntos negativos, me voy a sentir culposo, no logré mis objetivos, se me murieron familiares en el camino, representa cierto tema doloroso, veo gente y soy muy feliz, pero pues dura 2 semanas y se acaba, ojalá durara más tiempo. Me pongo a gastar mucho porque así es la época y luego pues viene el principio del año y no tengo dinero y me tengo que enfrentar otra vez a la rutina y a estas situaciones. Entonces los fenómenos socioculturales, esos no reconocen meridiano, y es la causa por la que también en países como México o el Ecuador, como mencionabas, también se presenta un porcentaje de depresión blanca o de trastorno afectivo estacional. Pero sí en menor grado. En menor grado, contundentemente. Las cifras, por ejemplo, en Países Bajos o en Noruega son del 30% de la población. Para el estacional, perdón. Para la estacional, de ese tamaño es el tema. Versus los países más al Ecuador. Tropicalones. Que tenemos un 4% de empeoramiento de nuestros trastornos afectivos en esta época. Ok, pero también por ahí vi una estadística que no necesariamente habla de la estacional, pero que hasta un 30% de la población en México puede tener un trastorno depresivo que está disfrazado, que no está diagnosticado, a los típicos que le dices, échale ganas, échale ganitas. Sí, y el empujón estacional suele ser una de las causas en las cuales se desnudan depresiones enmascaradas de mucho tiempo. Si yo iba sosteniendo mi depresión con cierto nivel de funcionalidad de hace unos 6 meses, 1 año, iba al trabajo, iba a veces a hacer ejercicio, no me descuidaba tanto, mis temas físicos ahí los iba llevando. Cuando dejo de hacer ejercicio por el parón de las fiestas, por el clima, cuando empiezo a comer muy diferente, cuando altero mis patrones de sueño también por las fiestas y el cambio de las rutinas, y cuando me altero mis rutinas por las vacaciones,
generalmente se da un quiebre donde puedes descubrir depresiones que estaban tapadas. Ok. ¿Y se va a componer solito cuando llegue la primavera o hay que buscar ayuda? Sí y no. Si tu funcionalidad se ve afectada de un nivel en el cual no te puedes recuperar nada más echándole ganas, ordenándome, haciendo mis rutinas y entrando otra vez a lo que pasa ya en enero, me voy a recuperar solito. Si no es así, hay que buscar atención. Y fíjate, es bien claro lo que pasa en los países escandinavos o más al norte, que ellos ya, la primera parte del tratamiento biológico no son medicamentos, son cambiar la longitud de onda de la luz. Ellos no pueden solucionar salirse al parque y recibir un poquito de luz, pero ya cambian el foco. Cambian el foco, no simplemente los focos como los que tenemos aquí en el estudio, con luz de longitud de onda azul, sino hay ciertos lúmenes que ya se conocen de manera específica. De hecho, FDA aprobó el año pasado unos lentes que no voy a decir la marca, pero por ahí están en internet, que te los puedes poner 30 minutos diarios. Son unos lentecitos que te dan esa longitud de onda y pueden modificar ese desarrollo. Entonces, los dos primeros tratamientos son los lentes o las lámparas de luz. ¿Y cuándo lo tienen que empezar a poner? O sea, ¿desde octubre, noviembre? ¿Es desde preventivo? Octubre, sí. Ellos Halloween y empiezan con estos temas de la luz. Y una cosa que tiene correlato neurobiológico, a veces difícil de entender, que es la limitación de horas de sueño. Si yo te despierto a las 3:30, 4:30 de la mañana y te mantengo una hora despierto, modifico tu secreción de neurotransmisores de una manera como si te diera un antidepresivo. Claro que no es un tratamiento antidepresivo que uno pueda sostener, pero en la parte estacional, si cambio la luz, cambio rutinas, cambio actividad física y me despierto, tengo esta limitación de sueño, puedo modificar el desarrollo de una depresión estacional. Sin necesidad de llegar a un medicamento. Sin necesidad, y en los países, te digo, muy bien estandarizados, ya saben que si utilicé eso y no estoy funcionando, voy a mi doctor. Ok. Y, por ejemplo, ¿qué tanto hemos mejorado en esta estigmatización con una connotación negativa de la depresión y de decir, pues es que no le echa ganas, es que está de flojera? ¿Hay mejor comprensión o sientes que estamos igual que hace 10 años? Cero, vamos avanzando a pasos agigantados. De hecho, mencionabas tú en la entrada del podcast acerca del Día Mundial de Lucha contra la Depresión, que es el 13 de enero de cada año. Y los lemas cada vez van progresando más. Antes prácticamente los lemas era concientización y estigma. Ahora se empieza a hablar de depresión en el ámbito laboral y cómo esto afecta la funcionalidad y ya de aspectos muy específicos de la depresión. Antes, como tú bien mencionas, estábamos luchando solo contra el estigma. Ahora no. Ahora, y malo, pero bueno, nos ayudó un poquito la pandemia. La generalización de prevalencia de enfermedades de salud mental en la pandemia fue increíble. Se dispararon, todos ya las conocen de primera mano y entonces ahora la gente se acerca más. Ojo, salud mental es la segunda búsqueda, entre la segunda y la tercera en redes, acerca de salud en general. La primera es cómo puedo estar más flaco y la segunda cómo puedo dormir mejor. Pero por eso es todo este apetito de información de salud mental en las redes que lo agradecemos. Ahora hay que picarle las costillas al juicio crítico del público para poder agarrar información de calidad. Sí, es un tema ese porque como en todas las disciplinas, de pronto tienes que cualquier influencer habla de cualquier tema sin tener una formación real, ¿no? A lo mejor con un poquito de información de inteligencia artificial y te avientas un speech y ya tienes muchos likes. Sí. Pero aquí gente como tú que se da el tiempo para informarle a la gente, que tienes la capacitación, la formación, la academia suficiente para dar una orientación es fundamental y te lo agradecemos siempre. Por ejemplo, ¿cuáles son los patrones así como básicos para que alguien estacional o no estacional nos pueda decir, ¿sabes qué?
ya esto va más allá de mi voluntad, de que mi fuerza de voluntad y de echarle ganas. Sí, saben, esta parte que no depende de ti, por eso señalaba muy bien que se me alteran los químicos que tienen que ver con los ciclos. Empiezo a tener una avidez descomunal por los carbohidratos. Mala, mala. Claro, mi cuerpo se hace más frío, pide más carbohidratos. Mi cerebro no es menso, me generan un poquito de calor. Pero si eso es disfuncional a mi regulación, eso es muy marcado. Mi sueño se afecta de una forma más allá de lo que a mí me gustaría. No lo disfruto. Pero para dormir en exceso o para insomnio o cualquiera de las dos. Para las dos. Esa desregulación no se puede generalizar. En cada cerebro se puede dar, pero se da hacia los dos lados. Te digo, de una forma no disfrutable. Alguien podría decir, bueno, qué a gusto, en vacaciones me quedo 12 horas en la cama. No lo disfruto. Mi apetito sexual se va, pum, vale hasta abajo. Y mi energía, por más que descanso a lo mejor o que estoy mucho tiempo en casa, no puedo estar bien. Cognitivamente estoy muy lento y muy tonto. Y a pesar, a lo mejor, de que diciembre, fin de año, se identifica con una situación alegre y que veo a la gente, no lo disfruto. Para mí esos serían los red flags que tendría que tener la gente sobre depresión estacional. ¿Es suficiente buscar ayuda para una psicoterapia, algún tipo de plática, de atención psicológica? ¿Y cuándo es mejor decir, necesito ver si tengo que estar medicado, ¿no? Aquí sí les tendría que decir que es de estos temas de salud mental donde la clave, más que ir a un doctor, un terapeuta, es la prevención. Por eso, perfecto el podcast para hablar de este tema. Hay que atacarlo, ya sabemos que está. Entonces, nuestra responsabilidad de cuidadores de nuestra propia salud es saber que si, aunque son vacaciones, respeto mi rutina, mi sueño, una alimentación prudente, sí me echo traguitos, sí como romeritos, sí me echo el pavo, pero me voy ordenando un poquito. No voy a todas las fiestas, pero me procuro las que me pueden hacer disfrutar más, estoy más en contacto con mis emociones, me hago red de apoyo social. Entonces, oye, pues tú también estás triste porque se murió mi papá este año. Sí, yo también lo extraño. Hombre, pues ya me acompaño y lo hacemos mucho mejor. Ese es el tratamiento 1 en depresión estacional, prevenirlo. 2, si no es así, la activación conductual, terapia cognitivo-conductual con esta variante de activación conductual es la que me da los mecanismos para hacer estos buenos hábitos. Y cuando ya caigo en una disfuncionalidad tremenda, pues ahí sí es donde nosotros, profesionales de este asunto, si juzgamos que tienes una afectación más allá de intensidad moderada, tenemos nuestras escalas para medirlo ya cuando nos solicitan ayuda, ahí hay que usar fármacos por un corto periodo de tiempo. Ok, corto periodo de tiempo. Corto periodo de tiempo, aunque sí hago un paréntesis y un asterisco. En las últimas clasificaciones de salud mental, se han hecho estudios de prevalencia acerca de quiénes tienen más frecuentemente trastorno afectivo estacional. Si es algo que te pasa cada año, tenemos la obligación de descartar que estés dentro del espectro del trastorno bipolar, porque ellos son los que estadísticamente suelen presentar cada invierno y cada primavera, el contrario de la variación hacia la euforia, estos cambios muy dramáticos. Entonces sí tenemos los profesionales de salud mental esta obligación de que si esto es cíclico, todo el tiempo, todos los años, tengo que hacer ese descarte. Ok, pues estaba interesante. En el tratamiento corto es para cuando es estacional. Si sí, yo tengo una depresión... trastorno depresivo mayor. Trastorno depresivo mayor, ahí puede ser que requiera un tratamiento de por vida. Sí y no. En un primer episodio, que es lo que generalmente podemos identificar todos en nuestras vidas, eso requiere un tratamiento de 9 a 12 meses. Esta mala idea que se tiene de que los psiquiatras damos un tratamiento y va a ser para toda la vida, en depresión solo representa entre el 10 máximo el 20% de todo el núcleo de personas que pueden tener depresión. En el mundo 450 millones de personas, no es poquito. En México estaríamos hablando de 10, 11 millones.
pero el 10 o 20% van a ser un trastorno depresivo persistente que está empezando y que esto es crónico, que estaríamos hablando como una hipertensión, como una diabetes, y nos damos cuenta en la evolución de los pacientes. Entonces, solo un grupo chiquito va a tener que tomar medicación de manera indefinida. Ahorita quiero regresar, pero me tocaste un punto muy interesante. Quiero regresar a qué pasó con el home office, si induce o previene la depresión. Sí. Y la otra cosa, en esta estacionalidad, los adultos mayores que me parece que la pasan re mal y cómo está la prevalencia en jóvenes. Pero ahorita que regresemos a eso, el grupo que mencionas como con la depresión persistente, ¿se considera de aquel que también me comentaste un día que había un grupo refractario a los tratamientos convencionales y que podías buscar las terapias alternativas con terapias psicodélicos y etcétera? Correcto. Las depresiones que tienen comorbilidad psiquiátrica, un trastorno de ansiedad, un trastorno de insomnio, un trastorno cognitivo asociado, un trastorno de la conducta alimentaria, tienen más facilidad para hacerse crónicas. Las que tienen una comorbilidad, una coexistencia con un trastorno médico asociado a mi hipotiroidismo, a mi diabetes, a una disfunción en mi generación de cortisol, en las adrenales, tienen más rangos de todo esto. Las que se asocian a un trastorno adictivo, a un trastorno de consumo de sustancias. Y esto nos lleva a lo que platicamos aquella vez, donde cuando fallo a más de 2 esfuerzos antidepresivos, es cuando los profesionales nos damos cuenta que estamos en una depresión resistente a tratamiento con severidad distinta, que en el sustrato biológico del cerebro lesionan de una forma distinta a mis productores de neurotransmisores para no estar deprimido, y eso facilita la cronicidad. Por eso, si yo tengo una depresión con un intento de suicidio con severidad intensa, la probabilidad de cronicidad es casi mandatoria, que es una lógica como del resto de la medicina. Mientras más graves sean los padecimientos, más chance tengo de que sean crónicos, que no se sorprenda la gente de, qué cosa tan mágica. No, lleva la misma lógica que el resto de la medicina. Las ideas suicidas o llevarlo a ya el intento suicida, sí, está catalogado dentro del parte de la depresión. ¿Todo mundo que tiene depresión puede tener ideaciones suicidas o ideas? Es algo bien controversial para público en general, pero que es una de las 3 principales líneas de investigación en la psiquiatría en el mundo. En este momento el suicidio se está separando de la depresión en las clasificaciones por varios motivos. 1, hay una genética diferente en la ideación suicida, ya lo hemos ido identificando y cada vez lo vamos tipificando mejor. 2, no todos los suicidios o intentos de suicidio se deben a depresión. La mayoría sí, 60, 70, 75%, pero trastornos del control de los impulsos, la fase contraria en el trastorno bipolar, la manía, la euforia, los trastornos de ansiedad severos o incluso los trastornos de consumo de sustancias se asocian al fenómeno del suicidio. Y el fenómeno del suicidio está entrando en una etapa increíblemente buena en la investigación, donde a través de las herramientas de inteligencia artificial ya tenemos modelos predictivos, incluso desde las redes sociales. ¿De quién lo va a intentar? De quién lo va a intentar. O con tus patrones de sueño. Hago un comercial. La semana pasada salió un artículo que nos voló la cabeza a los neurocientíficos. Con inteligencia artificial monitoreando una sola noche de sueño, se mejoran los valores predictivos de los colesteroles en los infartos, de poder presentar diabetes, pero en salud mental mejora todos los valores predictivos de demencias, de depresión, de suicidio, monitoreando una sola noche de tu sueño. Por eso, hacia el tema del suicidio, la inteligencia artificial nos está abriendo temporadas maravillosas. ¿Por qué ha habido un incremento en la prevalencia o no? Sí, en todos los países del mundo. En México, en 1973, nos suicidábamos 1.1 de cada 100,000.
Para 2023, 6.1. O sea, hemos aumentado 6 veces. No somos un país en semáforo rojo. De hecho, estamos en semáforo verde. Japón se suicidan 23 de cada 100,000. En Noruega, ¿es el número 1? Ese no. Los países escandinavos, por todos estos factores biológicos que hemos relatado el día de hoy, se suicidan 30 de cada 100,000. Wow. Entonces, no es poquito. Oye, a ver, antes de que se nos agote el tiempo, lo que platicábamos, la pandemia y nos dejó el home office. Sí. Y el trabajar desde casa, entonces, promueve el me quedo sin bañar o me quedo en pijama y hago así, y eso te interfiere de alguna manera con la depresión, o al revés, al estar en tu casa desayunando bien, sin la presión del jefe directo. ¿Cómo funciona? Es para los dos lados. Si tú aprovechas perfectamente el home office para estructurar muy bien tus rutinas de estilo de vida cotidiano, te quedó perfecto. Si en mi home office me despierto a una misma hora, me baño, me arreglo, no altero mi alimentación, hago ejercicio, estoy en la casa, entonces es mi día de estar de flojo. No, es un día laboral. Cumplo con mi jornada laboral, no estoy ahí viendo la televisión y viendo una serie al mismo tiempo que estoy trabajando. Si estoy trabajando, entonces obtengo las grandes ventajas, que no voy al tráfico, que no pierdo tiempo, que cuido mejor mi alimentación, no ando comiendo del puestito de la esquina, y que puedo descansar mucho mejor y me puedo ahorrar un bonche de tiempo y de dinero. Entonces, si sabemos utilizar muy bien lecciones aprendidas de la pandemia, un buen home office es bueno. Si no lo usamos inteligentemente, mejor vete a trabajar. Es malo. Oye, y estos extremos, no los extremos de la vida, porque los bebés no están deprimidos, pero el adulto mayor, que cada vez vamos a tener una población más envejecida, se está atendiendo, estamos dejando que se queden solos, desatendidos y que se empiecen a deprimir. Y por el otro lado, los adolescentes. El adulto mayor es especialmente susceptible. De hecho, es de nuestras poblaciones que tenemos que vigilar más. Los factores son arrolladores. Se aumentó la esperanza de vida, pero se aumenta la prevalencia de enfermedades catastróficas. Entonces hay más cáncer, hay más Alzheimer, hay más esclerosis lateral amiotrófica y otras condiciones neurodegenerativas que le dan al traste a tu calidad de vida. Dos, algo que nos había advertido la Organización Mundial de la Salud, la soledad. La soledad es una enfermedad porque nos aumenta adicciones, alteraciones de sueño, problemas metabólicos, y los viejos, el edadismo genera soledad. Ahora estamos cambiando de generación antes de cada 8 años. Que alguien que empezó su vida en este momento en las generaciones analógicas, le cuesta mucho trabajo reunirse digitalmente y poder dar ese brinco. Entonces, las partes médicas, estas otras partes de soledad y el cuidado de sí mismos los coloca especial, bueno, y además la vida, porque en salud mental, pues si yo ya sobrevivo 83 años, es probable que ya tenga 2 o 3 depresiones en mi vida y vaya a tener y más varias pérdidas de seres queridos alrededor. Entonces los cuidamos, hay una prevalencia incrementada y los cuidamos más a los adultos mayores. Y a los adolescentes, de hecho, que se quede grabado, hay 2 picos de prevalencia de problemas de salud mental en la vida: la adolescencia y la edad adulto mayor. La adolescencia, porque en lo biológico tenemos una tormenta endocrinológica horrorosa que prácticamente debería ser una enfermedad, la adolescencia, porque los cerebros adolescentes sufren mucho, y en el contexto sociocultural, la obligación de generar mi identidad, separarme de lo que me enseñaron en casa para poder saber quién soy yo. Y en este momento, en el mismo fenómeno que platicábamos de los cambios generacionales a un ritmo que no sabemos si es completamente sano en salud mental, pues ahora un joven sabe que no va a poder pagar una hipoteca, que los trabajos, que no hay afores, que no hay pensiones, que los trabajos se pagan mucho más bajos, que ya no está la camiseta todo el tiempo, que ya no hay esta
a favor, unión de cognición social alrededor de uno. Los divorcios pasan en el 43% de las gentes, las crisis económicas son mucho más recurrentes. Incluso el cambio climático, ya tenemos trastornos de ansiedad por cambio climático. Imagínate que tú tienes 8 años y tu maestra en la escuela te dice que los polos se van a descongelar en el 2050. Y entonces, ¿para qué fregados quiero yo crecer? Entonces, sí, los adolescentes es otra población de especial riesgo en salud mental. Híjole, Edilberto, pues creo que hemos abarcado lo que más se pudo en este ratito del episodio, pero me encantaría que estuvieras con nosotros en breve para otro episodio más de salud mental, porque la verdad es que yo creo que es apasionante y que a todos nos debe preocupar y hacer conciencia de que pues, sin salud mental no hay nada más, ¿no? Sin salud mental no hay salud. Exactamente. Edilberto, unas redes donde te puedan localizar quien te quiera consultar algo. CISNE México en todas las plataformas, es el Centro de Investigación del Sistema Nervioso, y el podcast Mente al Cuadrado, donde de forma mucho más profunda tratamos temas de salud mental. Perfecto, pues te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Esto es Manita de Gato, los invito a verlo en todas las plataformas del Heraldo Media Group, también en YouTube está el video. Cuídense. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.